Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué rico reunirnos para compartir la palabra de Dios. Qué rico venir acá y decir, Señor, necesito aprender más de tu palabra. Señor, necesito que tú me hables por medio de esta palabra. Es rico cuando uno busca esos tiempos para ser edificado y decirle a él, Señor, necesito que me hables. Entonces, con esa disposición lo invito a que cierren sus ojos y hagamos la oración inicial. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que tú nos das. Gracias porque amamos que esta palabra es una palabra eficaz, que nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que nosotros la podamos entender, Señor, y la podamos poner por obra. Toma control de todo esto, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos a la alabanza, por favor. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Salmos 143, 10 y 11. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Por amor a tu nombre vivifícame, por tu justicia sácame
Debemos notar la relación del pasaje que vamos a estudiar esta tarde con los anteriores. Pablo ya le había dicho a Timoteo que los maestros estaban metidos en fábulas y en mandamientos de hombres y que eso no lo llevaba ni a la salvación ni a la santificación, y mostró que la ley era para demostrar que la persona necesitaba un redentor, o la ley mostraba la condición de las personas. Y aquí en este pasaje Pablo le dice: mire, muchos de los maestros no entienden lo que están enseñando. ¿Por qué? Porque lo hacen por mandamiento, por ley, por ordenanzas. Pero mire, dice él a Timoteo: míreme a mí como ejemplo. Mire que aquí él cuenta su propia historia y le dice a Timoteo que la ley mosaica no sirve para redimir, sino la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Pablo se pone como ejemplo de que Dios capacita por la gracia de Dios a aquella persona que va a servir. Y el título del estudio de esta tarde, pues muy fácil, pues la porción lo va a decirlo, y Pablo se puso como ejemplo de la gracia de Dios. Pero yo decía, pues el ejemplo de la gracia de Dios, y vamos a estudiar un ejemplo cómo Dios obra en las personas por su gracia. Y qué ejemplo que Pablo, y él lo pone, y los invito a que cierren sus ojos para dar inicio al estudio. Padre Celestial, clamamos para que esta palabra sea tuya y nos abre conforme a nuestra necesidad. Toma control. Y lo vamos a verlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los invito a que vayamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 17. ¿Quién me colabora? Es de un tacanazo todo. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bonita esa porción. Y recordemos que Timoteo estaba preocupado porque pensaba que él era demasiado joven y le faltaba mucha experiencia para estar en Éfeso. Él estaba cuestionado. Y acá Pablo le dice a él: míreme, dice Pablo, fui un blasfemo, una persona que persiguió a la iglesia, injuré, hice muchas cosas en contra de Dios. Pero aquí el versículo 12 muestra cómo Pablo siempre da gracias a la gloria de Dios, siempre da la gloria a Dios, siempre él se preocupaba de no llevarse la gloria, sino él, nuestro Señor, dice: doy gracias
al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y empieza a contar quién era Él. Él hace una experiencia muy linda diciendo, mire, somos salvos por gracia. Y los invito a que vayamos a Efesios 2, del 8 al 9, todos lo sabemos, porque por gracia soy salvo, no por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Él sabía muy bien que no era por obras, que por gracia de Dios. Y eso lo hace Él. Hace énfasis, somos gracia. Y cuando doy gracias al que me fortaleció, Él sabía que no fue en sus fuerzas. Y que pero también siervo por medio de la gracia. Él sabía que fue salvo por gracia, pero que era siervo por la gracia de Dios. Y eso lo ven en Romanos 12, del 1 al 6, más o menos explica eso, pero no, quiero irme al versículo 14. Pero la gracia de vuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo da 3 razones muy importantes: gracia, fe y amor. 3 razones por la cual una persona cuando le sirve a Dios son ese motivo. Sí, nosotros lo hacemos porque Cristo, el sacrificio y la fe, pero uno le sirve por amor. Y por amor, porque Cristo, por amor a Cristo y por amor a los perdidos, le impulsaba a Pablo a trabajar. Ese era un impulso, por amor a Cristo y el amor a los perdidos. Él se arrepentía inmediatamente, porque decía, no puedo tener un poquitico rota mi comunión con Dios, porque estoy perdiendo tiempo. Y ese tiempo que lo estoy perdiendo en conflicto, en peleas o en discusión de mi carne con Dios, o esa desunión, es un tiempo que estoy perdiendo y no estoy llevando el Evangelio. Y ese amor por Cristo y por los perdidos hacían que Pablo se examinara constantemente, que él vivía una relación genuina con Él, que su servicio fuera 100%. Porque Él no se podía decir, yo puedo estar en pecado. No, yo me tengo que arrepentirme rápido porque tengo que servirle a Dios. Él no se daba ese lujo. Y le dijo que el amor y aún más su fe en Cristo le daba el poder. ¿El poder de qué? De llevar ese evangelio. No era el poder de Él, sino Él sabía que la fe que Él tenía en Cristo le daba el poder de ver cómo Dios obra en su vida. Pero Él veía que la gracia de Dios obraba en su vida, capacitándole para servir a Dios. Y los invito a que vayamos a Hebreos 12, 28 y reúne todo lo que yo le dije. Pero si no, pues lo leen también en todo el 12, en Hebreos. Pero, ¿ahí qué dice? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No me lo quites. En Hebreo dice, así que, recibiendo, ¿qué? Nosotros un reino, ¿qué? Inconmovible. ¿Y qué? Tengamos gratitud. Él está diciendo, yo le sirvo a Dios como por gratitud. ¿Y qué? Y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Agradándole. Él le aclaraba, y lo hacía con agradecimiento, no lo hacía obligado. ¿Y con qué? Temor y reverencia. Temor es como ese miedo reverente, ¿sí? Y él era muy bien, y él dice, ese es un ejemplo, míreme. Pero aún más, Pablo, él mostró quién era. Era un perseguidor, alguien que iba en contra
del Evangelio. Y recuerde que Timoteo estaba como ese dudoso diciendo, me quedo, no me quedo, no sé qué hacer. Y acá Pablo le está animando. Mire que él sacó a un pecador por la gracia de él y lo llevó a donde él. Pablo consideraba Pablo consideraba su salvación como un ejemplo de lo que Dios hacía con los pecadores, diciéndome, mire, yo fui el peor pecador y si Dios tuvo que hacer en mí, mire lo que está diciendo. Y Pablo fue salvo. Acá en el versículo 16 dice la razón por qué fue salvo. Fue salvo como para ejemplo como ejemplo de la misericordia de Dios por otras personas. Pablo explicó una razón muy importante. Véame como ejemplo, cómo Dios obra en los pecadores. Él perdona cuando uno va a Él y lo recibe como Señor y Salvador. Él no quiere gente perfecta. Él quiere las personas que han pecado y van a Él con un corazón contrito y humillado y le dice, perdóname, necesito que tú me restaures. Cuando Pablo recibió a Cristo fue algo sobrenatural, porque iba a camino a Damasco, yendo a perseguir a los simpatizantes de Cristo, y tuvo un encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo le cambió la vida a Pablo totalmente. Aún lo dejó ciego unos días, hasta que llegó ¿quién? ¿Quién? Bernabé. Y le llevó la palabra, y pues los otros que estaban ahí no creían en el cambio de Pablo, porque decían, no, mire, el mayor perseguidor de la iglesia cristiana, y ahorita dice que tuvo un encuentro con Cristo. Me imagino el miedecito, diciendo, ¿en qué momento este es un espía y nos van a atacar los romanos y con las lanzas y Sí, me imagino que pensaría eso así. Sí, así las flechitas o no sé, algo impresionante, pensar en ellos. Pero mire que él tuvo un encuentro personal. Y ese encuentro personal, le dice él, yo doy fe que la gracia y la misericordia de Dios es inmensa, es grande, porque yo un pecador inmenso, y mire lo que está haciendo. Ese ejemplo fue impresionante. Y acá podemos ver que hay una esperanza para aquel pecador tan inmenso que pueda haber. ¿Por qué? Porque Dios tiene gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Y mire que en su misericordia Dios no le dio a Pablo lo que merecía. En su misericordia Dios no le dio a Pablo lo que merecía. Y en su gracia le dio Dios a Pablo lo que no merecía. Mire, Dios en su misericordia no le dio a Pablo lo que merecía. ¿Por qué? Era un asesino, un blasfemo, vaya a saber. Pero en su gracia le dio lo que él no merecía. Y él merecía ser redimido, ser justificado. Y él sabía eso. Pablo sabía. Imagínense que como nosotros, cuando hemos tenido el encuentro con Cristo en nuestra vida, vemos y conocemos la ley, la ley nos hace ver los pecadores que hemos sido, y también nos ve el Evangelio la gracia que Él ha hecho. Entonces uno dice, wow, y yo lo experimenté, lo he vivido. Entonces Pablo le estaba haciendo, da ese testimonio. No se te olvide que puede haber cualquier pecador inmenso en este mundo, pero Dios en su misericordia y su gracia cambia vidas, transforma vidas, y hace de lo vil y menospreciado un siervo de Dios. Mira qué lindo que Dios transformó su vida en muchas cosas. Y acá él sabía eso. ¿De dónde lo había sacado Dios? Pablo sabía que había en su corazón, que lo motivaba a hacer esa oposición en el Evangelio. Y aquí Pablo
en el 17. ¿Quién me colabora? El 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace algo que un hijo de Dios o una persona que haya tenido un encuentro hace. Empezó a alabar a Dios, a darle gracias, algo sabiendo, por tanto, al Rey de los siglos. Él sabía quién era y él sabía que él le había cambiado su vida. Y él sabía muy bien que fue la misericordia de Dios en su vida. Él la valoró tanto. ¿Por qué? Pablo, ¿quién era? Un estudioso. Sí, pero era un estudioso, era una persona muy diligente, muchas cosas, pero aún más. Muchos hoy en día escuchamos de Pablo y dicen, wow, el apóstol Pablo que tuvo un encuentro con Cristo, algo sobrenatural, y que, wow, uno lee todo su vida, todo lo que hizo en sus cartas, sus viajes, cómo llevó el evangelio, muchas cosas. Uno dice, wow, qué siervo de Dios, mire que, wow, impresionante. Pero Él está mostrando que yo, para ser como yo soy, como hoy estoy, un siervo de Cristo, tuve que tener algo. Primero, haber tenido un encuentro con Cristo, haber sido redimido. Él está mostrando, míreme, que cualquier persona que lo puede ver, uy, es un siervo de Dios. Si ese siervo de Dios tuvo que tener un encuentro con Cristo. Él también necesitó ser redimido. Acá Pablo diciéndole a él, mire, no te preocupes, tú vas a tener éxito en tu trabajo, no por tus capacidades, sino porque Dios, en la misericordia y en tu gracia, Él está contigo y te está guiando. Como me sacó a mí, Él te va a sostener. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a Timoteo. No te preocupes, porque recuerden que Timoteo está muy duroso y esa carta es una carta para animarlo y diciéndole, permanezca en Éfeso, permanezca en Éfeso, permanezca. Y él está mostrando, oye, recuerda que tú vas a ser un vocero no más, el que va a cambiar los corazones de esos maestros y de esas personas. No eres tú, es la palabra de Dios. Por eso que es importante que tú enseñes la buena doctrina, esa palabra viva que va a entrar como esa espada de doble filo y va a quebrantar cualquier hueso. Pero es la palabra, pero tú tienes que ser diligente, vivir en santidad, vivir para Cristo, y Él va a orar en ti. Y eso es lo que está haciendo Pablo, diciéndole, míreme, yo era una persona, un pecador de lo más grande, pero Él, en su misericordia, en su gracia, me capacitó. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes pueden decir como Pablo comenzó el capítulo 12? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Porque qué dice? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Será que Dios nos puede decirnos, yo te hallo por fiel? Nosotros somos fiel a Cristo, no a una congregación ni a un pastor, fiel a Cristo. Le servimos a Él, fiel a Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Él. Doy gracias al que me fortaleció. Mire, Pablo pasó por momentos difíciles. No sé cuántas personas le hicieron el feo a Pablo, cuántas personas quisieron matar a Pablo, cuántas personas lo metieron en la cárcel. Y él está diciendo, doy gracias al que me fortaleció. Le está diciendo también a Timoteo, papito, el que me fortaleció a mí,
también te va a fortalecer. El que me redimió, el que me dio misericordia y gracia, también va a tener contigo. Por eso que me pongo como ejemplo, para que me veas lo que la gracia de Dios en las personas. Es una persona obediente. Porque Pablo tuvo un encuentro con Cristo y él fue muy radical. Veamos como hoy en día muchos pecadores que son tan radicales para pecar, que pegan bien, ¿sí? Cuando se convierten, son tan fieles a Cristo que viven una vida muy drástica. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó Dios? Porque de lo que más lo han perdonado, más aman. Porque ellos dicen, Señor, tú me perdonaste y yo siendo tan pecador, y por eso aman. Y por eso que el amor de Cristo y los perdidos hacen que cualquier persona que ama a Cristo le sirva por amor. ¿Por qué? Por amor a Cristo y por amor a los perdidos, de ver su condición, dicen, no, hay más gente como yo. Y yo no quiero que se pierdan. Eso es lo que está diciendo. El ministerio de Pablo es hermoso y comienza como era él. Ahora la pregunta, usted y yo nos evaluamos o vemos de dónde nos sacó Dios y miramos de dónde nos sacó y ahora miremos cómo es nuestro servicio. Si nuestro servicio es mediocre, pues yo digo, usted piensa que Él lo salvó así, porque no era casi importante. Pero cuando el servicio es genuino, es porque valora la misericordia y la gracia de Dios. Y son dos cosas totalmente aparte. Recordemos que la misericordia es lo que las personas no es. La misericordia es que Dios no da a la persona lo que merece, lo malo. Pero la gracia es lo que Dios le da a la persona que no merece. Por eso es gracia, porque no hace uno nada. Porque cuando usted le dan un regalo de cumpleaños, es por gracia. ¿Usted qué hizo? Nada. ¿Sí o no? Es un regalo. Es igual. Y ese ejemplo de la gracia de Dios hoy está acá, con la vida de Pablo. Dios siempre capacita a las personas que obedecen a su llamado para servirle. Dios siempre capacita a las personas que obedecen su llamado para servirle. Dios hizo un llamado a Pablo. Le hizo. Y él fue capacitándolo atentamente. Así es un ejemplo para que ustedes y yo miremos y veamos que Dios, si capacitó a Pablo, si perdonó primero a Pablo, lo redimió a él, y Dios puso gracia en él y obró grandemente, ¿por qué no puede hacerlo igual conmigo? Él necesita que usted y yo seamos obedientes. No es fácil, como decía una persona, es difícil obedecer. Pero si usted lo está haciendo en sus fuerzas, tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame a obedecer. Necesito que tú me ayudes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Un ministerio bonito. Pero acá en el 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue ¿más qué? No me pusieron el 12. Sí está. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que versículo 12. Como te digo, Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ay, qué pena, es 14, yo no, qué pena, palomita. Pero la gracia de vuestro Señor Jesucristo fue más abundante con fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amor, fe y gracia. Son cosas que ustedes y yo tenemos que hacer, valorar. La gracia de nuestro Señor fue más abundante
la gracia de Dios ha sido abundante en nuestras vidas. ¿Sí? Definitivamente. Mire, Todos nos- un ejemplo en nuestras vidas, miremos todo lo que Dios nos da, la gracia a Él. Aún respirar este aire es por su gracia. ¿Porque usted lo merece? No, por su misericordia. Estamos acá hoy en día. Por su misericordia Él nos tiene viviendo para extender su evangelio. Que muchos no hacen, no lo hacen. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, porque dicen que el evangelio no es hacer discípulos, pero la esencia del evangelio es hacer discípulos y hacer discípulos. Y es la gran comisión. Él no quiere que nosotros nos llenemos como unos chonchitos de la palabra de Dios, sino que demos y extendamos esa palabra, que hagamos discípulos. Eso es un ejemplo. Pablo le está enseñando a quién. Timoteo. ¿Y Timoteo quién era? Un discípulo. Un discípulo. Y le estaba diciendo cómo Dios estaba obrando en su vida. Un ejemplo. Usted y yo podemos ponernos como ejemplo. Sí, no, yo sé que nuestro ejemplo es Cristo a seguir. Cristo a seguir. Pero podemos decir, mire, si Dios obró como en Pablo, pues es un ejemplo de lo que Dios hace en las vidas. La gente puede verme a mí como un ejemplo de cómo Dios obra en la vida de una persona. Testimonios. Sí, ¿cierto? La misericordia, mire, cómo la gente me puede ver como ejemplo y decir, mire, Salvador es Dios obrando en él porque yo lo conozco y ese no obra así. Es Dios. Entonces es un ejemplo de lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Nosotros somos ejemplo de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Espero que seamos así y que la gente nos vea como ejemplo. Ah, estoy fallando, pequé, pero veo como el ejemplo de Dios de la misericordia, cómo levanta a esa persona que va con un corazón humillado y le pide perdón a Él y lo une otra vez y lo capacita más para su servicio. Pero usted pecó, fuera. No, eso es lo que Él quiere. Somos ejemplo de la gracia de Dios. Evalúense. Los invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por glorificarte, por tomar control de todo, Señor. Te damos muchas gracias por tu provisión, por tu sustento. Te ponemos a aquellas personas que están sin empleo. Señor, llévalo al lugar que tú quieres para que ellos consigan esa fuente de provisión y que tú seas glorificado. También te damos muchas gracias por la capilla, por la provisión, el sustento de este lugar. También te ponemos en tus manos esta reapertura. Toma control y glorifícate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitación. A partir del lunes ya se va a mandar el enlace para que aquellas personas entren al enlace y se registren, por favor. Se registren qué persona van a venir y cuántos niños, ¿sí? Dime. Los nombres. Ah, sí, tienen que colocar los nombres. Obvio, tienen que registrarse con los nombres Llenar todos los datos. y llenar los datos. El único dato que no van a llenar es el de la temperatura, porque cuando lleguen allá se van a tomar la temperatura. ¿Por qué? Porque eso se va a imprimir y el servidor nomás toma la temperatura, busca el nombre y le pone la temperatura. ¿Por qué? Porque es un registro que nos pide la alcaldía. Tengo que tener ese registro, es por ley. También es un registro que nosotros, la gente se registre. Entonces también no tenemos que hacerlo. También es obligatorio que ustedes cuando vayan allá a la capilla no hagan vida social. Vida social está prohibido. No se pueden quitar el tapabocas. Eso es muy importante. Van a haber servidores que dicen, oye, la distancia, por favor, cuidémonos la distancia, el tapabocas. Van a haber servidores para tener más control. Obvio, se va a salir. En la salida en la salida vamos a salir, obvio. No vamos a entrar, sino vamos a salir. Se sale en la salida, pero organizada. De atrás hacia adelante. ¿Sí? Primero Salen primero los de atrás. salen primero de atrás y organizado, despacio,
en fila, porque lo que van recibiendo los niños tenemos que hacerlo así, y todo con las normas de seguridad. Y los que van saliendo no se pueden quedar haciendo corrillos al frente de la iglesia. No, si quiere hágalo en 3, 4 cuadras en su casa, ya es bajo su responsabilidad. A mí como pastor me obligan a que ni el frente, ni mínimo una cuadra a la redonda esté gente haciendo vida social. Ya si usted lo hizo aparte, bueno, listo, ya es entre usted y Dios. Pero a mí como pastor me demanda Dios cuidar el lugar. Y sí, el primero que tiene que hacer caso de quién es, yo soy. Entonces, también colaborémonos, que eso es para edificación de nosotros. Y obvio, no quiero acarreaciones legales tanto para nosotros ni para la iglesia. Igual los grupos siguen igual, Débora, hombres, los jóvenes, los niños, aún los domingos, los niños que no puedan asistir a la capilla, se va a hacer la clase virtual, se va a hacer también a las 10 y 20. 10 y 20 se va a hacer se manda el enlace para que se conecten a las 10 y 20 también con los jóvenes. Y pues obvio, aquella persona que no, pues el estudio se mandará el mismo domingo, pero ya para ir después de mediodía estará montándose. No siendo más, que mi Dios los bendiga y hasta luego.